La lista de nombres de personas que son unas piolas o súper populares con las masas, pero que en su vida privada hicieron cosas horribles, van desde Roman Polanski hasta Gloria Trevi, pasando, por supuesto, por Michael Jackson. Son unos genios y son unos monstruos, y no sabemos qué hacer con ellos. En esta nueva mesa, en donde hablamos de nuevo de cosas que nadie nos preguntó, nos vamos a desgarrar las medias para tratar de encontrar una respuesta a qué hacemos con el arte de los monstruos. Con nosotros está, ya saben, Alex, blanco, heterosexual, privilegiado, que como alemán tiene estrictas ideas sobre Polanski. Emanuel, que seguro defenderá con uñas, dientes y brillantina a la Trevi. Ay, tengo que atorarte ahí. Creo que prefiero defender porque es un caso más interesante a Woody Allen. Ay, Emanuel, por favor. Y también está con nosotros Bellman. Hola, Bellman. Bellman está convencido de que no nos hagamos bolas y que una cosa es una cosa y otra cosa es muy distinta. Él resolvió todo el problema. Y nuestro invitado especial en esta ocasión es Juan Carlos, que de los espectáculos sabe todos los chismes que importan y que seguramente tendrá algo interesante que contar sobre Chris Golpeador Brown. Bueno, creo que para este segundo intento, porque no somos buenos, pero somos bien aguerridos, el invitado tiene que empezar. Y entonces te explico, Juanquis, nada más es resolvamos la duda, vamos a tratar de resolver la duda. ¿Separamos al artista de su obra o no? Tienes 3 minutos para decirnos por qué sí o por qué no. Dale. Bueno, yo creo que es hola a todos, un gusto saludarlos. Yo creo que sí es muy importante determinar cuán valiosa y cuán trascendental puede ser la obra de un talento, o sea, de un genio, porque finalmente hoy en día hablamos con un contexto de lo que conocemos, de lo que se investiga, de lo que se averigua, pero nadie sabe qué pasó con los grandes artistas de hace 1000 años, 1500 años. No sabíamos exactamente ese contexto de contexto, si eran malos, golpeadores, abusadores, pedófilos. Entonces, es un tema muy complicado. En general se hieren muchas susceptibilidades, pero yo creo que cuando hablamos, por ejemplo, de Chris Brown, pues no vamos a negar que es muy buen músico, que es un gran bailarín, que realmente él generó muchas tendencias, marcó tendencia cuando empezó. Hoy en día está un poco apagado, pero tiene un historial golpeador. Cuando todos hablan y critican a una persona, no sé qué tanto hemos averiguado sobre él, pero bueno, pues el hombre sufrió violencia, estuvo acostumbrado a la violencia, no es justificable lo que hace, golpear a las mujeres, pero también hay que analizar el contexto. Se lo permiten, se le pasa. Es realmente un tema muy complicado que requiere también de las opiniones de psicólogos, sociólogos, especialistas. Pero sí creo que debemos de saber que hay gente que tiene muchísimo talento y está atormentada, o sea, vive atormentada, tiene problemas y no los atienden. Entonces, como estaba leyendo un artículo que decía que es muy importante que una persona que va a prisión por lo que hace, pues reciba rehabilitación. Pero realmente, ¿quién recibe rehabilitación en prisión si no quiere esa persona o si se la dan, ¿no? Porque pues digamos, atacar, condenar a alguien, no sirve de nada si no tratas de resolver ese problema, ¿no? Y eso yo creo que pasa con todos. Aparte, hoy en día vivimos el tema de las difamaciones y de las especulaciones sin comprobar la verdad, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante porque hoy en día han surgido muchas acusaciones. Yo no voy a defender a nadie porque hoy en día todos defienden a los artistas como si fueran su papá, su hermana, su tía, su prima. Y es muy importante determinar qué es realidad y qué es ficción respecto a las acusaciones que viven este tipo de personajes, ¿no? Ahí, por ejemplo, es bien importante y este hilo nos da para hablar con Emanuel sobre Kevin Spacey, que es como tu punto ahí, sobre todo por el asunto de que le dijeron un día, hace 20 años, que un muchacho, no se comprobó nada, y al final de cuentas el vato le fue súper mal, todo el mundo lo odió, lo satanizó, lo quitaron de los programas, le hicieron todo. Entonces, ahí tiene que ver un poco con lo que dice Juan Carlos, o sea, al final es una palabra de uno, en este caso en particular. ¿Tú cómo lo ves, Emanuel? Yo creo que el caso de Kevin Spacey fue muy paradigmático para juzgar dos cosas. Primero, bueno, de entrada no juzgar porque sus acusadores nunca llegaron a la corte, murieron. Para ver cómo los medios se te echan encima con solamente el testimonio de un actor que ya en ese momento tenía 30 y tantos años y lo acusó de que cuando tenía 13 años había ido a una fiesta gay, que tiene que ser un chavo en una fiesta gay a los 13 años, no sé,
pero Hollywood, y que entró a un cuarto y ahí estaba Kevin Spacey, lo intentó besar, él le dijo que no, Kevin Spacey lo deja ir, pero a raíz de ahí empezaron a soltarse muchos rumores dentro del set de House of Cards, que era la serie que estaba haciendo Kevin Spacey, de muchos técnicos y un par de productores que decían que Kevin Spacey les pedía de repente, oye, no seas malo, échame la mano y ve a mi casa a arreglar un foco. Y cuando llegaba, pues Kevin Spacey les invitaba una copa y hacía su luchita por ligárselos. Nunca pasó nada realmente, pero todos estaban molestos en el set por su acoso. Yo creo que un hombre hetero que está molesto con un gay en el set, pues le da un puñetazo, lo denuncia o habla con alguien, pero todos vivían callados porque pues, era Kevin Spacey. Cuando surge el problema, empiezan a salir estas voces y lo primero que hace Netflix es sacarlo de la serie sin considerar que había un contrato. Todo el mundo le cierra las puertas y al final de cuentas, 2 años después, o 3 o 4, Kevin Spacey está fuera de la vida, del espectáculo, siendo el buen actor que creo que es, teniendo como, digamos, errores de tratar de ligar a quien se deje, ¿no? Que se vale, que creo que en el mundo de los espectáculos heteros sucede mucho, ¿no? Pero como dice Juan Carlos, juzgar desde afuera sin saber, sin poder decir, bueno, a ver, sentémonos, analicemos qué pasó y si hay una denuncia legal, bueno, pues ya tendremos que despedirte o algo, pero si no hay una denuncia, son solo dichos o especulaciones, bueno, pues lo grave es que estamos quitando gente como si nosotros no tuviéramos pecados, ¿no? Cada persona los tiene. Bien, Alex, apuntaste muchas cosas muy interesantemente, entonces me imagino que tienen que ver con lo que dice Manuel y no con la lista de la despensa. Compártenos, por favor. Está haciendo garabatos, ¿sabes? De hecho, no le estaba poniendo atención a Manuel. Está haciendo una caricatura de Emanuel. Una nariz. No, bueno, o sea, es que un poquito quiero volver al tema principal, que es, o sea, si la monstruosidad o, digamos, la mala persona de un particular que tiene gran talento en algo, o sea, si podemos separar al artista de su obra. Ahora, nada más porque es debate, Emanuel, en el caso del Kevin Spacey, como en muchos casos, creo que eres todavía de estas personas que no entienden una idea clave en estos asuntos, que es la posición de poder. Olvídate si es gay, si hetero y este pedo, no tiene nada que ver en esto, güey. El pedo es que si una persona en una posición de poder le tira el pedo a alguien que está claramente abajo de él, que quizás parte de su futuro pueda ser afectado por esta otra persona, ahí tú ya estás infringiendo algo que estás cruzando una línea que no debería de cruzar, ¿me explico? Porque entonces, yo entiendo que los artistas puedan tener entonces ese pedo muy grande, ¿no? O la gente poderosa, pero supongo que es el precio a pagar por tener fama y fortuna, no sé. Pero no puedes separar esas cosas, pues. O sea, no, la realidad de este asunto es de que en el caso como Kevin Spacey, están abusando una posición de poder. Tú mismo lo dijiste, oye, ¿puedes ir a mi casa a cambiar un foco? Pues no le van a decir que no, me explico. Pero ahí, O sea, Roger, por ejemplo... El vato está abusando, no está haciendo su luchita por tirarle el pedo a nadie. Así no se hacen las luchitas por tirarle el pedo a nadie. Güey. No, ahí perdón que me meta, pero es bien sencillo. A ver, ¿puedes ir a mi casa a cambiar un foco? Claro que le puedes decir que no. O sea, no, sí. O sea, no, claro que le puedes. Tú mismo conoces gente floripón, tú más que nosotros. Sí, por eso me queda claro. O sea, hay sabes que pueden ser unas personas que la cabeza la tienen. O sea, es como... O sea, está como muy sencillo. O sea, claro, o sea, entiendo que habrá mucha gente que tiene miedo a esa imposición de poder, pero es el caso de Michael Jackson, que todo el mundo le decía que abusaba de los niños. Pero lees las historias y los que acusan son los papás. ¿Por qué tenían que estar los niños durmiendo con Michael Jackson? Ese no es pedo de él, es pedo de toda la gente alrededor. O sea, no, pero bueno, o sea. ¿Por qué tienes que llevar a tus hijos a dormir con Sí, hombre, sí, chillona. A ver, que termine su minuto que le falta. Perdón, sí, ya. Bueno. Por eso no invitamos gente, porque nos hace un desorden.
Disculpa. Te falta minuto, bitch. Un minuto, bitch. ¿Ves? Te lo cargo a ti. Que lo usaste en Kevin Spacey. El pedo aquí es de que independientemente de la persona o de la disciplina en la que estemos hablando, estamos hablando de gente, digamos, talentosa. Por ende, está en una posición, ¿no? Llamémosle, de poder. Y aparte son naturalmente, influencian miles o millones de personas, ¿no? O sea, sus actitudes son modelos a seguir, querramos o no, de niños, de lo que sea. Entonces, están en una posición. Los artistas que quieren separar eso, no. O sea, tú te metiste en eso, ¿sabes? Es como yo, me metí a trabajar en un periódico, pero soy alérgico al papel periódico. O sea, mamás así, pues, o sea, no puedes tú separar una cosa de la otra. Pues estos güeyes son gente creativa, chingona. Si son culeros, se magnifica, porque ya de por sí están en esa posición. Entonces, yo no creo que los excuse. Y no se separa una cosa de la otra. ¿Tú crees que no? Mi conclusión es de que sí se separan, pero se tiene que ver en el contexto. O sea, yo no puedo argumentar que la música de Michael Jackson es mala. Es un pop perfecto. Muy bien, ¿eh? Bien jugado ese asunto. No lo separo, o sea, es que sí, ¿no? Pues es... A ver, bueno, entonces deja que Bellman, porque ya te me fuiste bien fuerte pa'l monte. Bellman, ponnos en orden. ¿Separamos al artista de su obra o no? ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí. O sea, yo creo que todos los seres humanos tenemos trapos sucios en la lavadora o en alguna otra parte. O sea, todos tenemos colita que nos pisen, porque somos seres humanos y tenemos virtudes y defectos. Y yo creo que la gente que vive más apasionadamente ciertas ramas del arte que desea creer, pues tiene conflictos mayores, mucho mayores de los que tendríamos a lo mejor la gente, no quiero decir normal porque soy raro, pero que no tenemos ese estatus. Pero creo que la diferencia, por ejemplo, que ahorita estábamos charlando antes de empezar la junta, por ejemplo, que no sé, sobre los poetas malditos o sobre gente como Hemingway, que, o sea, nadie estaría a salvo de si en estos tiempos de redes sociales donde todo se magnifica y donde los datos se exageran demasiado y están en boca de todos, nadie estaría a salvo en estos tiempos. Así que yo creo que sí deberíamos de separar mucho el arte de la persona como tal. Es decir, lo que yo hago, por ejemplo, a mí no me gustaría que me juzgaran por 1 o 2 errores que he tenido en mi vida personal, por ejemplo, con lo que a mí me gusta hacer, porque todos tenemos ese tipo de defectos. Pero también estoy de acuerdo con Alex en que hay gente que tiene poder, que no necesariamente es artista, pero está relacionada al arte, así como Jeffrey Epstein, ¿no? Que son gente que está en el medio, que ha permitido que otros artistas se expresen, por ejemplo, o que ayuda así con las manos a que otras personas puedan realizar su arte, pero que ellos son gente sucia, baja, ¿no? En el caso de Jeffrey Epstein o Henry Weinstein, y no por estar relacionados ahí con el arte se salvan, por ejemplo. Ahí sí yo creo que, como dice Alex, tendrías que ver el contexto donde se mueven esas personas. Sí puedes hablar mal de la persona, es decir, si yo cometo un error, no sé, voy a ponerme así, si yo de repente golpeo a mis hijos y les hago maldad y de repente cuando en 20 años ellos dicen, no, pues mi papá era un golpeador y no sé qué y sabe qué, está bien que lo digan de mí, si es así, pues es lo que hice, es un error, se tiene que mencionar, pero también me gustaría que separaran lo que he hecho sobre eso. O sea, decir, que no te quiten los premios de la SND nomás porque golpeaste el contacto, ¿sí? ¿Así tal cual? Sí. O sea, no, que lo separen. O sea, puedes decir, bueno, el tipo es como lo que yo opino de Woody Allen, así como, bueno, ciertas películas de él me gustan mucho, pero no comparto su visión de la vida y del amor, por ejemplo, ¿no? Con su hija. Sobre todo el amor. Sí. Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que se tienen que separar. O sea, puede caerte mal la persona o puedes no estar de acuerdo con cómo vive, pero tienes que separar lo que ha hecho si es que te gusta. Porque luego, por ejemplo, ahí regresamos al tema de la semana pasada, que era un poco sobre lo gay. Ya voy. Y era, o sea, no puedes juzgar a la gente, porque me ha tocado ver gente que es así, que trata como de hostigar a la comunidad y de repente dice, no, es que no escuches a fulano porque es gay, ¿no? Porque hace música. O este escritor no lo leas porque es gay. Y es otra cosa, o sea, el arte se separa de la persona y de lo que él hace. Ese es mi punto. Por ejemplo, ahorita quiero mencionarle, igual no viene el caso, pero ha estado en redes, por ejemplo, el caso de Renato Ibarra, es un futbolista, no tiene que ver con el arte, pero quiero ponerle en la mesa
porque el tipo, bueno, tuvo una denuncia, le dijeron que era un golpeador y ahorita quiere rehacer su vida. ¿Debería de rehacer su vida o se deberías de darle una segunda oportunidad para que demuestre que quizá ya cambió o no? Voy a parar aquí, Rocker, aquí editas porque me está marcando tiempo restante 6 minutos, no sé por qué. Lo voy a Porque actualizar. empezamos a hablar tú y yo en lo que se conectaban todos los demás. Ah, bueno, déjame actualizar y regresamos en este punto, ¿no? Super duper. 2000 years later. Ahorita, Emanuel, no. Tú, Gustavo, comentaste de Hemingway. Yo tengo una frase aquí interesante que creo que podemos discutir. La esposa de Hemingway decía que un hombre debe ser un genio inmenso para compensar el hecho de ser una persona abominable. Y a final de cuentas, me imagino que sabía de lo que hablaba, porque Hemingway, como la mayoría sabemos, estaba bien enfermito de su cabeza, ¿ve? Era misógino, era abusivo, era golpeador, tenía peos severos con su control de ira, pero pues lees El viejo y el mar y dices, ay, qué hermoso Hemingway, qué tan bonito que escribe. Entonces ahí, por ejemplo, creo que puede ser un caso muy específico de, tendría que ver el hecho de que son tan abominables como personas que a lo mejor por eso compensan, o al revés, son tan genios que les vale madre ser abominables como personas porque pues, al final de cuentas su talento opaca lo demás. Rocker, ¿quieres hablar de eso? Ah, bueno, Emanuel. No, yo quiero tomar dos casos muy rápidos. Obviamente, primero Woody Allen, que ya lo mencionó Tavo. Creo que la obra de Woody Allen a mí me parece una de las grandes aportaciones de la cinematografía. Y no solamente en su etapa cómica, sino ya en su etapa de los 80s, que es mucho más visceral. 70s, 80s, que es más reflexiva, ¿no? Creo que Alex no comparte nada tu opinión, pero no nos importa. Avanza, por favor. Y entonces, Woody Allen, creo que independientemente de su vida y de su forma de ver el amor y de sus relaciones tóxicas con su exmujer, con Mia Farrow, con sus hijos, con su propia mujer, que es su hijastra. De todas formas, yo creo que dentro de 100 años, de alguna forma, será juzgado. No creo que debería ser juzgado por lo que hizo en su casa, en su intimidad, sino por la obra o el legado que hizo. Un poco también lo que sucedió en la FIL del año pasado, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que Elena Poniatowska presenta la primera parte de su biografía, van a ser 3 volúmenes, y en el primer libro, sí, El porque tiene amante polaco, 105 años. ajá, bueno, si es que vive, pues. Va a Y en vivir. El amante polaco cuenta que un maestro la seduce a los 21 años, que ella asiste a unos talleres de literatura. Y bueno, pues ahí al seducirla, pues le hace un hijo que nunca reconoce, pero el maestro tenía una larguísima cantidad de alumnas que les hacía lo mismo. Pues resulta que el maestro es Juan José Arreola. Y se hizo un gran debate a raíz del libro y dentro de la misma feria del libro sobre, entonces hay que quemar todos los libros de Juan José Arreola porque Juan José Arreola daba talleres de escritura creativa y pues se echaba las que podía estando casado. Aunque Elena no lo dice su nombre, pues la señora pues sí lo admite ante Reforma, que fue quien recuerdo, ya me acotará Juan Carlos, quien fue el primero que destapó que era Juan José Arreola. Entonces tenemos 2 casos, a Allen y Arreola, que creo que son personas que han aportado mucho a uno a la cine, otro a la literatura, y que independientemente de eso, pues tienes que leer su obra y o ver su cine sin que estés pensando violador, hace niños a las mujeres y las abandona, ¿no? Creo que una cosa, creo que es muy diferente tu vida de lo que tú puedas mostrar, tu arte y tu aportación Pero al ahí, mundo. por ejemplo, Manuel, y ahorita si quieres, Juan Carlos, me ayudas con esta, ¿no será que el hecho de que no debe ser juzgado por su vida, de alguna forma como que los exime o los disculpa o al final de cuentas son un ejemplo y ustedes todos lo dijeron, son ejemplos porque son figuras públicas, hay mucha gente que los sigue como ejemplo. Si el hecho de que sea un violador o un golpeador o un pedófilo o lo que sea, o un padre hacedor de hijos no deseados, no de alguna manera el seguirlos celebrando, ¿no los disculpa de eso? Tú, Juan Carlos, ¿qué piensas de eso? Estaría padre que te oyéramos, pero que pues
Y así podemos opinar, Es ¿no? que luego pasa el de se compran y se escucha Sí. todo. Yo creo que es súper importante poder determinar hasta qué punto ellos son conscientes de lo que hacen, porque no sé si vieron ustedes el documental que acaba de salir de Atleta A En Netflix, Netflix, ajá. sobre las gimnastas. Es todo un tema, pero tiene algo que es muy importante y que te dicen los terapeutas y los especialistas. Hay gente que tiene conductas de las que no está al tanto o que no sabe qué pasa hasta que alguien se las hace ver, les dice que está mal. La siguen haciendo, es una enfermedad, es una condición, es una patología, pero continúan haciéndolo hasta que llega un momento climático en el que le dicen, pues lo que estás haciendo no está bien. O sea, yo no sé, no voy a hablar de las personas porque no conozco, o sea, en realidad yo no conozco su vida, lo están haciendo y tenemos que determinar hasta cuándo saben si está bien o está mal y por qué se los permiten. Finalmente su obra, finalmente su legado, o sea, es lo que están haciendo, es lo que les dio de comer o es lo que en algún momento los destacó. Yo no estoy seguro si los eximen y lo tenemos que hacer así, o sea, estoy muy claro en que se les tiene que hacer la observación de que está mal, pero yo hasta hoy no conozco a nadie que realmente tenga ese derecho de acabar con una persona nada más por el hecho de creer que tiene superioridad moral, porque hoy en día todos opinan en las redes sociales, todo el mundo se envalentona y todo el mundo dice está mal o está bien, cuando en realidad pues nos hace falta mucho contexto e historia de esos personajes. Y hablo de todos, porque ahorita todo el mundo está hablando de Gloria Trevi otra vez, que le volvieron a decir todo lo que pasó. La mujer fue juzgada, a la mujer llegó a los tribunales, la consideraron más víctima que la que perpetraba estos crímenes. Yo creo que pues finalmente ya pasó su tiempo, habrá quien diga si está bien o está mal, pero así somos los mexicanos y así es la sociedad. Se olvidan muy rápido de todo lo que está pasando. Rocker. Bueno, yo creo que aquí hay que, lo que yo creo hablando como del legado, ¿no? De cómo se recordará Kevin Spacey o lo que quieras. Pues tenemos muchos ejemplos en la historia para eso, ¿no? Donde sí, ciertamente la historia casi siempre resalta la obra y pocas veces resalta lo cutre que la persona pudo haber sido, ¿no? Sin embargo, ya creo que la historia más moderna, que llamémosle si quieres Wikipedia, pues ya el legado no tiene que ser blanco y negro. Pues. O sea, la gente del futuro puede un día saber de la maravillosa música de Gloria Trevi, o sea que no, pero... Y que tenga un asterisco ahí, pues, me explico, que Chris Brown tenga un asterisco ahí, que Trump tenga un asterisco ahí. O sea, de Polanski. Polanski. O sea, no puede... Y yo estoy en desacuerdo, por ejemplo, de esa mamada de que ahora que les quitan el premio, ¿no? Como... Eso sí está mal, o sea... Porque eso ya es mezclar, o a menos... Estás premiando al artista, no a la persona. A menos de que los buenos, la buena actuación de Kevin Spacey era porque hacía una poción mágica con sangre de chavitos vírgenes, o sea, entonces sí quítale los premios, pero no están ligadas la actitud, lo que una persona haga, con su obra muchas veces, ¿no? Pero entonces ahí, Rocker, y ahí si quieres me ayudas tú, Belman. Entonces, si por ejemplo no le quiten los premios que ya tienen, ¿no? Porque pues no tiene nada que ver lo que hizo con su vida privada que con su obra y estás premiándolo por su obra. Pero entonces en el caso de los nuevos premios, y hablaban creo que particularmente de Polanski, que justo cuando estaba en un juicio por haber sido acusado de violación, fueron a entregarle un premio. Ahí es donde la gente se puso como loca, porque parecía que estaban no solo disculpándolo, sino además perpetuando el asunto, celebrándole que no hay pedo. Pero ciertamente estaban premiándolo por su obra, no por su vida personal. Particularmente, o sea, ese es un buen punto, porque ahí es una investigación en curso, una acusación en curso, o sea, creo que sí está mal en ese momento darle el premio, tú no sabes si es, ¿no? Estás asumiendo que no, creo que, pero también, como dijo Juan Carlos, o sea, hoy en día, gracias a redes sociales, las benditas redes sociales, hay un hachazo social muy cabrón, donde yo lo estoy viendo, el Me Too está ahorita de moda en el mundo del gaming, por ejemplo, y se me hace bien cabrón que así una
que una persona casi desde el anonimato, ese güey me hizo no sé qué, ya, eso es otro pedo, de eso no estamos hablando, porque eso ya es otro tema. Sí, ese es otro tema. Domingo. Pero en el caso ya de separarlos, sí los separas, pero no olvidas. O sea, no olvidemos, como tú decías, Rocker, Pablo Neruda escribió muy bien, pero era un hijo de su puta madre. O sea, correcto. Son monstruos. Michael Jackson, que si fue, como yo digo, entiendo, o digo, no me sorprende, más bien, no es que lo entienda, pero no me sorprende lo que se haya acostado con niños. Cuando ves la niñez que tuvo los familiares, la neta se ven bien pinches, ¿sabes? De esos que lo exprimieron al vato desde niño, pues bien cabrón. Pero, no se excusa, pues. No excusa, una mala infancia nunca va a excusar que tú de adulto hagas culeradas. Tú, Belman, por ejemplo, si golpeas a tus hijos, ¿te podemos quitar los premios de la SND? No. Bueno, si me lo preguntas a mí ahorita, sí te diría, quítame hasta la vida, güey. Pero eso es porque yo nunca pienso hacer eso, ¿verdad? Bueno, ojalá y nunca lo haga, pero no quiero terminar con en algo así. Pero fíjate que es bien peliagudón. Yo creo, por ejemplo, creo que en el caso de Polanski sí hay como bad timing. O sea, si estás en curso de un juicio o te están acusando de algo que es muy serio, pues simplemente es separarte de lo que estás haciendo si eres figura pública, resolver ese asunto y luego regresas y si fuiste expiado de tus culpas, como el caso de Gloria Trevi, bueno, pues ya puedes continuar con tu vida y quien te señale y que no te señale, pues ya que te importe un poco. O sea, ya se porque todos la miran. Todos la miran. Pero es que tú ya rendiste cuentas, o sea, lo que me refiero es, tú ya diste la cara y tú rendiste cuentas, perfecto, ¿no? Pero en esta época de redes sociales, como decíamos, pues seguro te van a seguir acusando de lo que te imaginas, ¿no? De lo que te imaginas. Y, bueno, por ejemplo, también estábamos hablando de si podría separar o reflejar a lo mejor en la obra de las personas así lo que hacen. Estaba pensando ahorita, por ejemplo, lo de Hemingway, que ya ves que él, bueno, pues le gustaba mucho como representar soldados, cazadores, toreros, o sea, gente como brutal y muy primitiva, pero que era honesta y que trataba de pelear contra lo que la sociedad le aventaba y todos sus males. Pero al final casi siempre de una manera u otra perdían la esperanza y la fe, ¿no? Sí. Entonces no sé si eso reflejaba lo que Hemingway sentía en su vida como tal y era lo que su esposa estaba diciendo, ¿no? O sea, a lo mejor no sabes cómo gritar y tratas de reflejarlo en el arte y a lo mejor estás tirando una señal, güey, de no mames, no estoy bien, ¿no? Y quizá por eso, ahí a lo mejor juntas eso, a lo mejor por eso eran tan buenos o por eso son tan geniales, porque están tan atormentados. Hemingway, lo platicábamos ese día, era un tipo muy atormentado, o sea, su niñez también como, obviamente, proporciones guardadas, pero como lo que dice Rocker de Michael Jackson, o sea, Hemingway, su mamá lo vestía de niña, o sea, se quiso suicidar un chingo de veces más antes. Ahora, el hecho de suicidarte con un rifle habla de que tu vida está en el superpozo, güey. O sea, no es nomás de que te echas piedras como Virginia Woolf y te vas al río. O sea, vato, es un rifle. Quiere decir que su tormento era muy, muy cabrón. Y hay historias de él sobre lo mal que le había pasado. Claro, yo creo que no vamos a llegar nunca a esa conclusión porque sería como huevo y gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿Son genios y por eso son tan monstruos o son tan monstruos que tienen que compensar su monstruosidad? Pero ciertamente es un común denominador en la historia. O sea, Van Gogh se cortó la oreja no porque estuviera Picasso muy también dicen que era un tipo... O sea, yo lo he visto en personas entre más, digamos, esto que llaman sensibilidad artística tienden a ser socialmente distintos y por ende empiezan los choques. O son demasiados, o es gente que tiene, por ejemplo, que es muy emocional. Pues échale eso una mala niñez, no sé qué, y pues, o sea... Tienes ingredientes terribles. La mente humana está cabrona, pues, pero no está peleado con que alguien sea muy bueno en algo. Es que, por ejemplo, ahorita en estos tiempos, perdón, por ejemplo, en este tiempo de redes, lo que les decía, o sea, yo leí, por ejemplo, los libros de Hemingway y me encantan. Y luego después, para querer saber más sobre quién lo escribía, aprendí sobre su vida y sobre que era womanizer y que se peleaba todos los fines de semana en cantinas y andaba con todas las viejas que podía y trataba de representar todo lo hombre que era para tratar de chocar con la infancia que había tenido. Pero eso no hace que me guste menos el libro, güey. O sea, y ahorita es al revés. O sea, ahorita te enteras de
Michael Jackson era un mujeriego, la nueva generación, ¿no? Los millennials o los centennials. Y de repente escuchan la música y dicen, güey, era un mujeriego, la música está chida, pero no, güey, era un mujeriego. Y entonces digo, perdóname, un violador de niños. Y entonces ya lo juzgan desde esa perspectiva y ahí es donde yo creo que debe de estar separado la creación del personaje. Ahí para concluir, nos dan cada quien sus conclusiones, Emanuel. ¿Separamos al monstruo del arte o no? Sí, yo creo que definitivamente tenemos que separar, debemos separar, porque si no, pues la historia de la filosofía, pues la tendríamos que tirar a todos los griegos, ¿no? Para todos aquellos que son ultra anti-homofóbicos, pues hay toda una generación de maestros de la filosofía, Platón, ¿no? Su maestro, su propio alumno, que fue Alejandro Magno, que para ellos la bisexualidad, digámoslo así, no tanto una homosexualidad, sino bisexualidad, porque estaban casados. La fluidez de género. La fluidez de género de la que hablábamos, pues no tendría por qué afectarnos y no leer el banquete de Platón y decir, bueno, sus ideas o su aportación al mundo fueron interesantes. Ciertamente a mí la música de Michael Jackson no me gusta, pero puedo entender que fue importante o es una cuña para que la música se volviera moderna, se volviera un pop que desde entonces todos escuchamos, inclusive hasta los reggaetoneros tienen que rendirle una influencia, aunque me parece que lo que él dice es una monstruosidad como pocas, que es abusar de un niño, abusar de tu posición de poder, como decía Alex, y seducir, como se ve en el documental de HBO, a las familias para que le presten a los niños, pero todo es aparentemente, o sea, es decir, meterte en la mente del artista y decir, sí, me consta que él era así, entonces quemémoslo en leña verde, pues no va a funcionar, porque honestamente también, como dice Juan Carlos, pues no sabemos, no vivimos su situación, entonces, no, definitivamente la obra tiene que seguir, hagan lo que hagan, y también resalto que las redes sociales a la primera linchan, o sea, ni siquiera lanza mandititita un tweet, ¿no? Contra Horacio Villalobos, otro tema, pero diciendo que la acosaba en programas de televisión, haciendo la parodia de ella, cuando ella tiene una canción que habla sobre una mujer que se siente la muy, que tiene cara de culo y que... Entonces es como una doble moral de la que tendríamos que primero analizar antes de analizar a los verdaderos genios. Ojo, no estoy diciendo que Amanditita sea un genio, ni que sea Sería Michael un Jackson. geniecititito, si acaso. Juan Carlos, ¿tú qué piensas? ¿Separamos al monstruo de su obra o tendremos que escuchar a Michael Jackson con culpa o a Chris Brown con culpa porque al final de cuentas es como, sí me gusta, pero es bien golpeando niños mientras escuchas a Chris Brown mientras golpeas niños abusados? Yo creo que eso se tiene que separar y el hecho es muy básico. O sea, en el caso de los actores, pues que son visibles y que están ahí, pues es muy distinto, pero supongamos, es una teoría, o sea, o es algo hipotético. Ahora todo el mundo ama a Banksy, ¿no? Le encanta lo que hace, nadie sabe cómo vive. Si mañana dicen que es golpeador, lo van a crucificar, pero él va a seguir haciendo su trabajo. Y borramos todas las paredes que pintó además, ¿no? Odian, o si alguien odia a Woody Allen, mañana hace una película, la firma con un seudónimo y es otra persona y con contrato de confidencialidad terminas viendo una película que sea espectacular con el nombre de otra persona, ¿no? ¿Qué tal si Chris Brown cambia y se pone un otro nombre, sigue haciendo música y la hace genial, como está acostumbrado con productores muy buenos? Pues creo que tenemos que entender que, y más en el arte, o sea, el arte es subjetivo hasta para entenderlo, ¿por qué nos tenemos que poner este plan de criticar y de juzgar? Porque hoy toda la sociedad es buenísima para juzgar, o sea, somos los más chidos y envalentonados para hablar en contra del epidemiólogo, del presidente, del artista, del comunicólogo, del que dijo, del que no dijo, pero yo no creo que la gente haga desde su propia trinchera gran cosa para quitar esa historia de opinología y realmente contribuir con algo, ¿no? O sea, y lo ves en la sociedad. Hoy en día estamos viendo una epidemia y a la gente le dijeron, ya están en un semáforo de otro color, sálganse, y a la fregada se salieron todos, cuando en realidad tú deberías de pensar que tienes una manera de contribuir y es eso. O sea, creo que la conciencia nos hace falta incluso para entender eso. O sea, el arte seguirá haciéndolo. O sea, si mañana Kevin Spacey se pone a dar talleres de actuación monitoreado y se los da gente que los va a preparar y prepara grandes talentos sin decir su nombre,
pues seguirá dando y perpetuando su arte. Sobre todo se lo da a muchachitos homosexuales de 13 años, ¿no? Pero es que, ¿quién sabe? A lo mejor, no sé. Habrá que ver los muchachitos homosexuales. Rocker, tu conclusión, 2 minutos. Bueno, pues yo sí estoy de acuerdo en general que sí se debe de separar, siempre y cuando haya un asterisco, porque creo que ahorita precisamente tocando en el tema de cómo se juzga y todo este historial que va quedando en la internet, creo que es importante eso, o sea, que educar a la gente en que las cosas no son blanco y negro, para empezar, ¿no? Y creo que sí se debe de castigar a la gente que abusa de su poder, que es así, a los Michael Jackson, a los Chris Brown, pero no se debe de mezclar eso con su arte. Ahora, privarles de hacer su arte, yo creo que eso, pues depende del caso, ¿no? O sea, más bien es, pues lo metes al bote o no, ¿no? O sea, entra dentro de tus reglas sociales, pues al bote. Y si no está en el bote, entonces déjalo ser, porque si ya lo juzgaron, ¿no? Pero lo que sí es de que estamos separándonos mucho de lo que se supone que es un sistema judicial y nos estamos yendo de brinco ya a la opinión pública y eso pues va a tener repercusiones, yo creo, cabronas en el futuro. Muy bien, pues bueno, yo quiero nada más concluir con una frase que tal vez engloba lo que al final todos coincidimos. Es un estudio que se llama La muerte del autor, es de Roland Barthes, y dice que hay que entender la obra como un ente autónomo. O sea, es una cosa totalmente separada del artista, son dos cosas distintas. El artista es una cosa, la obra es otra. Este es el estudio que propone, se llama La muerte del autor, por si lo quieren leer, está bien chido. Y al final de cuentas, pues que concluimos que la fama que pueda tener alguien, el talento que pueda tener alguien, el poder que pueda tener alguien, tendría que estar separado de su vida personal, pero definitivamente influye en la opinión de los demás. Aquí yo, en conclusión, a título personal, diría que lo único en lo que yo no estoy de acuerdo es que lo sigan premiando, porque para mí sí es perpetuar un poco el asunto de sus fobias y filias y la chingada. Entonces, creo que el timing, como decía Bellman, es importante. O sea, si estás siendo juzgado ahorita por pedofilia, no seas cabrón, no vayas a recoger un premio a Cannes, ¿no? O sea, Sí, no, bueno. pero bueno, pues nos vemos la otra semana porque nadie nos preguntó y lo vamos a seguir diciendo hasta que nos pongan aquí que se suscriban y todo. Tío, muchachos, muchas gracias. Gracias. Bye. Bye. Vamos. Ya estoy grabando. Yo me voy a poner un intro al rato. Ajá, este güey le hace cosas y quitamos toda esta parte. No es en vivo, Entonces todo esto que estoy diciendo ni le hagan caso, al cabo yo no importo. Adiós. Ay, víctima.